Cordial saludo. A continuación se presentará los resultados de una investigación de carácter científico aplicada en la población de conductores de la empresa Transportes Multigranel S.A. El grupo de investigación estuvo conformado por Nelson Andrade, Juan Carlos González y quien les habla, Paola Izaza. El tema de estudio fue los factores de riesgo cardiovascular presentes en la población de los trabajadores de Transportes Multigranel S.A. sede Soacha. Saludos a todos, les habla Juan Carlos González, integrante del equipo. Voy a referirme a 5 aspectos relacionados con nuestra investigación. 1, el planteamiento, 2, los antecedentes, 3, la justificación, 4, el tipo de investigación y el alcance, y 5, el objetivo de la investigación. Entonces comencemos diciendo que la investigación propuesta en la empresa de Transportes Multigranel S.A. se basó en un estudio cuantitativo de tipo no experimental transversal y con un alcance descriptivo, cuyo objetivo fue la identificación de los riesgos cardiovasculares que estaban presentes en la población de los conductores de la sede de Soacha de dicha organización. Esta investigación fue viable y además necesaria en el contexto de la empresa objeto de estudio, puesto que se conoce que los conductores son trabajadores que tienen alta prevalencia en el padecimiento de enfermedades cardiovasculares. Esto, según los autores Harbin y Mittum, en el año 2006. Estas enfermedades son derivadas de la existencia de factores de riesgo cardiovasculares que a su vez pueden ser exacerbados dada la naturaleza misma de su trabajo. La investigación desarrollada en la empresa objeto de estudio y en su población surgió como una respuesta de una necesidad a una experiencia vivida en la organización, en donde uno de sus conductores falleció estando en función de la realización de sus labores y cuyo fallecimiento estuvo asociado directamente a enfermedades y condiciones cardiovasculares. Al momento de la ocurrencia de este trágico evento, la organización no contaba con un estudio que le permitiese conocer los diferentes factores y riesgos cardiovasculares que estaban presentes en su población de conductores y que con ello se pudiese plantear las medidas de prevención, control y concientización en sus trabajadores para prevenir dichas enfermedades. Con base en la literatura previamente consultada, el grupo de investigación estableció la hipótesis bajo la siguiente formulación. Los factores de riesgo cardiovasculares presentes en los conductores de Transportes Multigranel S.A. sede Soacha son la edad cronológica, el tabaquismo, el consumo de alcohol, el consumo de café, la obesidad abdominal, la presión arterial alta, el sedentarismo y los horarios de trabajo nocturno. Para el desarrollo de la metodología de investigación, se estableció que el estudio sería aplicado al grupo de conductores de Transportes Multigranel S.A. de la sede Soacha, en donde su totalidad fue de 35 trabajadores. Para el establecimiento de las variables de medición, se investigó en el marco teórico en donde a través del estudio de la diferente literatura, se logró establecer que las variables de medición aplicables a la investigación serían aquellas que no se requirieran de intervención clínica o toma y práctica de exámenes médicos para la obtención de datos e información de dichas variables de medición. Por tanto, los factores o variables que no se tuvieron en cuenta en la investigación fueron los niveles de colesterol, triglicéridos y glicemia. Por su parte, las variables de medición que sí aplicaron en el estudio fueron edad cronológica, tabaquismo, consumo de alcohol, consumo de café, horarios de trabajo nocturno, obesidad, índice de masa corporal, presión arterial alta y sedentarismo. Una vez se lograron definir esas variables de medición, el grupo de investigación pudo desarrollar las definiciones conceptuales y operativas de cada variable, así como los criterios de medición que aplicaron a las mismas. A partir de esta información, se diseñó el instrumento de recolección de datos, el cual fue un cuestionario denominado Riesgo de Detección de Factores de Riesgo Cardiovascular presente en los conductores de Transportes Multigranel S.A. sede Soacha. Dicha herramienta contempló preguntas abiertas y cerradas y fueron aplicadas mediante entrevistas personales. Asimismo, se hizo toma de peso, talla y periferia abdominal. Una vez se recolectaron los datos o variables, se analizaron y midieron conforme a lo establecido en la presente tabla.
Para la variable edad cronológica, se estableció que este es un factor de riesgo que aquellos que están en un rango de edad entre los 35 y 60 años de edad. Para la variable de tabaquismo se estableció que este es un factor de riesgo para aquellos que fuesen fumadores habituales, lo mismo para la variable de consumo de alcohol y de consumo de café. Para la variable de horarios de trabajo se estableció que este es un factor de riesgo para aquellos quienes del grupo de estudio manejan regularmente horarios de trabajo nocturno. Por otro lado, para la variable de obesidad se estableció que una vez aplicada la ecuación de medición, aquellos que obtuvieran un índice de masa corporal sobre 30 y mayor a este serían considerados como obesos y que cuya periferia abdominal fuese igual o mayor a 90 centímetros tendría ambos factores de riesgo cardiovasculares presentes. Finalmente, para la variable de sedentarismo se estableció como factor de riesgo cardiovascular presente para aquellos quienes no practican ningún tipo de actividad física regular por lo menos de 3 veces a la semana durante 30 minutos. Un cordial saludo, les habla Nelson Andrade. De la parte de investigación que les voy a hablar es acerca de los resultados. Una vez analizada la información y datos recolectados, se logró evidenciar que el 100% de la población está dentro del rango de edad entre los 35 y 55 años. El 89% son fumadores habituales. El 54% es consumidor habitual de café. Aquí tales consumidores manifiestan que se toman más de 5 tazas de café diarias. El 26% de los trabajadores son hipertensos y están bajo observación médica por esta condición. El 83% manifiesta llevar una vida sedentaria dada la naturaleza de su trabajo. El 34% de la población es obesa y finalmente, con un porcentaje muy por debajo de las anteriores variables, se encontró que tan solo el 2% de la población refiere ser consumidor habitual de alcohol. Sin embargo, dado que se definió que se consideraría un factor de riesgo cardiovascular presente en el grupo estudiado cuando más de un trabajador lo tuviese, por tanto dicho factor también se encuentra caracterizado dentro de este grupo, los cuales son los considerados y establecidos como los factores de riesgo cardiovasculares presentes en la población estudiada. De las variables de medición establecidas se evidenció que la que no está presente en este grupo es la de horario de trabajo nocturno, pues puesto que los conductores de la organización solo trabajan en horas diurnas. De la diversa literatura estudiada se logró establecer que los factores de riesgo asociados a las enfermedades cardiovasculares son edad, tabaquismo, consumo de alcohol, consumo de café, horarios de trabajo nocturno, obesidad, índice de masa corporal, presión arterial, sedentarismo, altos índices de colesterol, triglicéridos, padecimiento de diabetes, estrés. Estos últimos no tenidos en cuenta en la investigación, pues dada la naturaleza de obtención de la información se requieren exámenes médicos. Para concluir nuestro reporte de investigación queremos hacer una confrontación de la hipótesis planteada con los resultados obtenidos. Frente a la hipótesis de investigación planteada al inicio de la investigación, se establece que esta es en parte verdadera. Sin embargo, no se incluye en los resultados de investigación el factor de riesgo cardiovascular horario de trabajo nocturno, puesto que se evidenció que el mismo no opera en el grupo de objeto de estudio, concluyendo de este modo que los factores de riesgo cardiovasculares presentes en los conductores de las sedes OH de transportes multigranel son edad cronológica, tabaquismo, consumo de alcohol, consumo de café, obesidad, periferia abdominal, presión arterial y sedentarismo. Esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención.